El primer relato comienza así: Cactus rojos en mi hogar de Curicó. Arrimado al resquebrajado muro de la casa arrendada a la que habíamos llegado unos 6 meses antes, yacía abandonado un mocetero que contenía un antiguo cactus de paletas caídas y casi moribundas. Sus raíces habían logrado romper el barro modesto de su contenedor en busca de la libertad. Nadie en la casa le prestaba mucha atención a esa planta que nos había acompañado por varios patios y que la trasladábamos de lugar sin darle demasiada importancia como decoración. Ni siquiera sabíamos de qué color serían sus flores, pues jamás había arrojado alguna. Un día cercano a la Navidad de 1964, el despreciado cactus amaneció rebosante de flores rojas. Al ver aquel verdadero milagro de la naturaleza, mi madre corrió al interior de la casa para preparar sus materiales de pintura. Le ayudamos a instalar una silla, buscamos su chupalla, llenamos las botellas de agua y mi madre se dispuso a pleno sol del mediodía a retratar las luminosas y efímeras florescencias. Cardos de Cartagena. Vicente Huidobro, el famoso poeta, murió en 1948 a los 55 años en el fundo heredado de su madre en Cartagena. Cumpliendo un deseo expresado en vida, fue enterrado en lo alto de un cerro más o menos a 2 cuadras de su casa, la que luego de su muerte fue abandonada por la familia. En los 60 aún se mantenía cerrada y cualquier persona podía ingresar a las tierras que pertenecían a la familia Huidobro. Había una plantación de eucaliptus que a lo largo de los años se fue transformando en un bosque que de cierto modo protegía la casa. El resto era un paraje árido, interrumpido a trechos por manchones de flores silvestres. Por ese entonces solíamos pasar las vacaciones de verano en la casa de una tía situada en la cima de otro cerro cercano. Uno de los paseos imperdibles era ir con tíos y primos a visitar la tumba del poeta caminando a través de colinas y quebradas. El escenario que Huidobro eligió para su sueño eterno era magnífico. Con el balneario de Cartagena a sus pies, la vista se extendía hacia el horizonte y el mar infinitos. La tumba del poeta no era más que una lápida en el suelo grabada con su nombre y el famoso epitafio que su hija Manuela y su amigo Eduardo Anguita mandaron inscribir. Comillas: aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar. Cierre comillas. Junto a la inscripción había un edificio del tamaño de una mano empuñada. Era nuestra costumbre, al llegar junto a la tumba, depositar algunas flores silvestres en memoria del poeta y luego nos agachábamos junto al orificio para comprobar si de verdad se veía el mar. En los alrededores de la tumba, los macizos de cardos
crecían a su antojo, azulando el paisaje, y a mi madre le gustaba pintar esas inflorescencias liláceas y espinosas. De alguno de esos paseos nació este cuadro titulado Cardos de Cartagena. El tercer relato se desarrolla en el verano de 1954. Cada verano, mi madre se esforzaba por brindarnos vacaciones que incluían 10 días en la playa y otros 10 en algún lugar cordillerano. Durante varios años viajamos a Las Trancas, camino a las termas de Chillán. En Talca subimos al tren rumbo al sur. En Chillán transbordamos en un bus rural y en un pueblo llamado Recinto nos esperó una carreta de bueyes en la cual continuamos hasta Las Trancas. Los bueyes avanzaban lentos por el ascendente camino de tierra, arrastrando la carga de sacos de papas y de carbón y a nuestra familia con todos sus bultos. Ya instalados en Las Trancas, un día mi madre anunció que haríamos un paseo a un valle cercano llamado Shangri-La, nombre que para los tibetanos significa lugar mítico. Ella alistó sus implementos de pintura, mi hermana pequeña y yo cogimos nuestras chupallas, un chaleco amarrado a la cintura y un palo que siempre teníamos a mano durante las excursiones para apoyarnos en las escaladas o caminos pedregosos. Mi abuelito, quien nos acompañaba en estos veraneos, y mi hermano mayor acomodaron en un canasto el cocaví, que esa vez incluiría un asado al palo. Caminamos largo rato por una huella de arena volcánica rodeada de bosque y matorrales, pero bordeada de maquis. De vez en cuando, mi hermana y yo nos deteníamos a recolectar y comer los frutos que nos teñían la boca y las manos. Al llegar al lugar escogido, mi madre se sentó sobre un tronco a la sombra de un árbol de gran follaje desde donde se observaban majestuosos los nevados de Chillán. Entretanto, mi hermano y el abuelito fueron a recorrer el entorno. Al rato, regresaron con la preocupación en su rostro y un anuncio poco tranquilizador. «Hija, debemos irnos. Acabamos de descubrir las huellas frescas de un puma que anda merodeando por aquí cerca». No nos quedó más que levantar los trastos y el cocaví y abandonar el lugar lo más rápido que pudimos. Justo mi madre estaba terminando su obra Camino a Shangri-La, el lugar mítico a donde nunca llegamos del todo. Este relato
narra un evento ocurrido en el mar de Constitución. Las vacaciones en Constitución comenzaban con el viaje en el tren de trocha angosta que partía desde Talca y avanzaba por pueblitos rodeados de viñedos, serpenteaba a través de bosques y por largos trechos competía en velocidad por llegar al mar con las aguas del poderoso río Maule. Desde los años 50 no he regresado a Constitución y en mi retina permanecieron intocados esos parajes idílicos como si no hubieran sufrido los cambios asestados por la naturaleza y por las manos humanas. En ningún otro lugar he vuelto a ver esas olas descomunales que al chocar con la tierra rompen con violencia y provocan un estruendo para mí atemorizante. Tampoco he visto las extrañas formaciones rocosas de aquellas playas que en algún momento pretérito recibieron nombres como la Piedra de la Iglesia, Calabocillos, el Arco de los Enamorados o la Piedra de las Termópilas. Mi madre pintó muchos cuadros en esa zona. Le emocionaba presenciar y ojalá ser parte de ese juego repitente en el que el mar profana insolentemente las orillas indefensas de la tierra, rompiendo en una explosión violenta de agua y aire que se difuma en un instante, el que ella trataba de atrapar para plasmarlo con color en el papel. Para nosotros, llegar a las playas desde el centro de Constitución solo era posible con una micro destartalada que hacía un recorrido cada hora. Desde el paradero final caminábamos un trecho considerable portando la infinidad de cachivaches que nos acompañaban en estas aventuras donde el objetivo principal era encontrar un motivo para pintar. El rito se repetía. Mientras caminábamos, mi mamá iba observando el entorno y de improviso se detenía y decía: «Aquí me voy a instalar». No importaba que el sitio escogido fuera precario o de alto riesgo para su integridad física. Y en la ocasión en que surgió el cuadro que ustedes observan, el ritual no fue diferente. No más llegar cerca de la piedra de la iglesia, ella se instaló en el lugar seleccionado con su ojo de artista, rodeada de sus bártulos pictóricos, y se concentró en el paisaje. Mi abuelito preparó una fogata y puso el agua a calentar en la tetera. Mi hermano y uno de mis tíos, que nos acompañaba en esas vacaciones, se aventuraron en el mar y mi hermana y yo fuimos a trepar los cerros que formaban las dunas en esa zona. Aquella tarde, de pronto, el viento comenzó a soplar con fuerza y las olas fueron aumentando en tamaño. Se aproximaba la pleamar y ninguno de nosotros se percató del fenómeno. Sin advertirlo a tiempo, una ola atrevida apagó el fuego, se llevó la tetera, el canasto con las tazas, los huevos duros, el pan con queso, nos arrebató los zapatos y mojó a mi madre, que estaba concentrada en su trabajo. Aunque ella levantó los brazos en un esfuerzo por proteger su obra, no pudo impedir que el océano Pacífico interviniera en la pintura que ustedes están apreciando.
Esta historia le ocurrió a mi hermana Sonia en una de sus salidas a pasear con mi mamá. Se llama Las linternas chinas. Dice así: de esta exótica planta proveniente originalmente de Perú, llamada allí agua y manto, se dice que su semilla es un excelente antioxidante con la cual se repone cualquier achaque. La semilla está cubierta por un atractivo envoltorio que se asemeja a una lámpara china, por lo cual en los países del norte la llaman Chinese Lantern. En verano es de color blanco, casi transparente, pero al llegar al otoño, después de las primeras heladas, se torna a un hermoso y brillante color anaranjado. Sucedió que en un frío día de otoño salimos a pasear por el vecindario en Toronto con mi madre y mis 3 hijitas. Ella divisó a lo lejos un muro de una elegante casa cubierto casi en su totalidad por esta planta majestuosa. Mi madre no resistió tal espectáculo y de inmediato me dijo: «Hija, yo necesito pintar esta maravilla de la naturaleza». Yo respondí: «Sí, mamá, se ve maravilloso, pero lo haremos otro día». Mi hija menor iba en el coche y la temperatura rozaba el 0 grado. Pero mi madre insistió diciendo: «Hija, sacaré solo una ramita y después nos vamos». Y de inmediato comenzó a tratar de cortar con los dedos una rama de la dura fluorescencia. Estaba en ese afán cuando de pronto apareció la dueña de casa con cara de pocos amigos, y por cierto no es para menos, pues estas extranjeras desubicadas le estábamos destruyendo su exquisito jardín. Mi madre se puso nerviosa e intentó explicar que solo quería una ramita de las flores para pintarlas, pero la señora no tenía ganas de adivinar la explicación de la extranjera en su aún escaso inglés. Por fortuna, una de mis hijas hizo de intérprete y le explicó que su abuelita era una artista y solo quería pintar sus hermosas linternas chinas, y que para ello solo necesitaba una rama. Ante esta explicación, la mujer se sensibilizó, entró a su casa, regresó con unas tijeras, cortó una rama y se la regaló a mi madre. Ella quedó feliz y agradeció, mezclando palabras en inglés y castellano, pero lo suficientemente claras como para que la mujer entendiera. En cuanto llegamos a la casa, puso su modelo en un rincón y de ahí nació esta hermosa composición.
día invernal en los suburbios de Ontario. El día 25 de diciembre de 1978 amaneció brillante en Toronto, pero con una temperatura invernal de 20 grados bajo cero. Nada raro para un invierno canadiense. Mi madre quiso salir a respirar aire puro y admirar el paisaje nevado con la secreta esperanza de pintar o al menos hacer algún croquis de esos hermosos parajes. Partimos en nuestro pequeño autito. Mi marido al volante, mi hija Catalina de 3 años, Patricia, mi pequeña de apenas 4 meses, mi madre y yo. Aquel día, ella estaba decidida a pintar en algún lugar del campo y nosotros la acompañamos en su aventura. Nos adentramos por caminos rurales aún desconocidos para nosotros en esa época. Habíamos llegado a Canadá solo un par de años antes. Íbamos felices observando el helado paisaje cuando de pronto mi madre exclama: «Ricardo, por favor, detente aquí. Este es el lugar preciso. Mira qué belleza». El yerno, solícito, escuchó el pedido de su suegra e intentó estacionar el auto en la orilla de un camino en el cual no se veía berma alguna. Apenas alcanzó a retroceder algunos metros y caímos a una zanja colmada de nieve. Pudimos abrir las puertas con dificultad y al salir del auto nos enterramos en la nieve hasta la rodilla. Ricardo fue el primero en salir de la zanja y nos ayudó a llegar nuevamente al camino. No se veía un alma que nos pudiera ayudar. Temíamos empezar a congelarnos, pero mientras esperábamos, con la esperanza de que alguien pasara por allí y nos ayudara, mi madre sacó el bloc de dibujo y algunos lápices de su bolso y me dijo: «Ay, hija, no puedo perder este paisaje tan maravilloso». Afortunadamente, minutos más tarde, pasó por allí un granjero canadiense de tamaño descomunal en un camión igualmente grande. El hombre detuvo el vehículo, observó la escena de esta familia latina varada en la nieve y casi sin hacer preguntas nos ayudó a subir a su vehículo. A las mujeres nos llevó de vuelta a casa y a mi marido a un centro de grúas. Toda la vida he agradecido la bondad de ese hombre y él tal vez aún sigue preguntándose qué hacía esa extraña familia compuesta por 2 niñas pequeñas, un matrimonio inexperto y una señora mayor dibujando en medio de la nieve apoyada en su bastón. Cuando llegamos a casa, mi madre, aún emocionada por la aventura y con el paisaje todavía en su retina, decidió coger sus pinceles y plasmar en este cuadro esta inusual experiencia. Lo que viene a continuación sucedió en Alemania. La primera vez que mi mamá nos visitó en Dresden, por entonces parte de la desaparecida RDA, fue en junio de 1977. El día de su llegada, viajamos a Berlín para recibirla en el aeropuerto. La esperábamos con ansiedad, pues ella no sabía una palabra de alemán y se manejaba apenas con el inglés.
Teníamos temor de que tuviera algún percance, pues los policías de la frontera no eran ni muy amables ni tampoco muy hábiles con el idioma de Shakespeare. Transcurrió un rato largo y mi madre no aparecía. Comenzábamos a inquietarnos cuando la divisamos avanzando lentamente apoyada en su bastón y cargando un bolso que parecía demasiado pesado. Mientras nos dirigíamos a la estación para retornar a Dresden, nos contó sobre el motivo de su demora. «Ay, hija, la culpa la tiene este bolso», dijo. «¿Y qué trae ahí, mamá?», pregunté intrigada. «Mis materiales de pintura, pues, hija. Tú sabes que no puedo viajar sin ellos, menos ahora que vengo a Europa por primera vez». Los policías observaron que tenía mucho peso y cosas duras difíciles de identificar. Lo abrieron y revisaron todo: los frascos, los pomos de acuarela, los pinceles, las paletas. «Tú ya sabes», continuó. «¿Y le requisaron alguna cosa?», pregunté. «No, nada. Los policías fueron muy amables y terminaron pidiéndome disculpas». «Supongo», añadió riendo. Cuando terminó de contar su anécdota, me percaté que ella ya tenía en mente sacar provecho al máximo de su estadía en Alemania. En junio, la primavera estaba en todo su esplendor. 2 días después de su llegada, el día amaneció radiante. Ella, con energía, declaró: «Hija, hoy quisiera salir a pintar». Yo tenía un día libre, aunque con un montón de labores domésticas por delante, pero sabía que cuando mi madre sentía la inspiración urgente por pintar, era inútil intentar convencerla de lo contrario. Así es que acepté la idea de emprender la aventura pictórica. Mientras yo preparaba el desayuno, ella, entusiasmada, alistó sus materiales. Pero el día no resultó como planificado. Mientras desayunábamos, negros nubarrones cubrieron el sol, relámpagos y rayos iluminaron el cielo, y la lluvia implacable nubló el paisaje y con ello cualquier idea de salir a pintar al aire libre. A mí me esperaba un canasto de ropa por lavar y me fui a la lavandería ubicada en el sótano del edificio. Cuando regresé, mi mamá deambulaba por el departamento silbando, pero con el ceño fruncido, típico en ella cuando buscaba algo en que inspirarse. Pasado un rato, y como de la nada, armó su modelo sobre la mesa del comedor. De ahí surgió esta composición alemana. Esta historia sucedió en un día de septiembre del año 65, cuando fuimos invitadas a una parcela plantada con guindos y cerezos en Romeral, un pueblo cercano a la ciudad de Curicó. Por supuesto, la idea era pintar los hermosos árboles en plena floración. Al verlos, mi madre quedó hipnotizada y sin mediar más tiempo, partió en busca del lugar apropiado para instalarse, a plasmar en el papel
el espectáculo que brindaba la naturaleza. Pero, a pesar de la primavera, el día estaba oscuro y amenazante. Ella eligió un sitio más o menos protegido del viento entre los surcos que dejaban los árboles y se puso manos a la obra. Había que darse prisa, ya que pronto la lluvia podía borrar el hermoso paisaje. Nosotros y nuestros anfitriones, dueños de la parcela, la dejamos instalada en el sitio que ella había escogido y regresamos a la casa para dejarla tranquila. Pasaron algunas horas y cuando volvimos al lugar, mi madre ya no estaba allí. Comenzamos a buscarla, pero nada se veía de ella. El viento soplaba cada vez más fuerte. Los pétalos volaban por los aires y habían cubierto de blanco el campo como una alfombra. El dueño de casa intuyó que mi madre se había trasladado hacia la quebrada, donde el espectáculo era aún mayor. Inquietos por la extraña desaparición de mi madre, y mientras seguíamos buscándola entre los surcos, la llamábamos gritando a todo pulmón. Pasó un buen rato cuando a lo lejos divisamos su llamativa chupalla. Allí estaba, tan cubierta de pétalos blancos que su figura había logrado mimetizarse en el paisaje. Aquella tarde dio como fruto 2 hermosas acuarelas, una de las cuales hoy rescatamos para mostrárselas a ustedes. Este relato no puede llevar otro título más que este: Muchacha solitaria junto al río. Un luminoso día sábado de la primavera de 1961, mi madre anunció que haríamos un paseo a Los Queñes, un lugar cordillerano que se ubica en la confluencia de los ríos Teno y Claro, a 46 kilómetros de Curicó. A mí, que ya estaba en plena adolescencia, no me agradó el plan, pues yo tenía los propios. A los 14 años estaba enamorada como quinceañera y ese día sábado habíamos acordado juntarnos con quien fue mi primer amor. Obviamente, mi madre afirmó tajante que mi plan debería postergarse, porque ese día iríamos a pintar. He olvidado cómo nos trasladamos hasta Los Queñes, puesto que no teníamos vehículo propio, pero sí recuerdo que yo estuve amurrada durante todo el paseo. Para pasar la tarde, aburrida y sola, me senté en una piedra junto al río. Mi madre observó mi taimada actitud, no hizo comentario alguno, pero decidió incluirme en el paisaje.
La primavera era la estación del año preferida de mi mamá y este ramo de flores le causó una gran alegría. El 21 de noviembre de 1993, mi madre cumplió 80 años, ocasión que dio motivo para una gran celebración familiar. Al evento acudió toda la parentela, que no era un grupo pequeño y que llegó cargado de regalos para la festejada. Entre ellos venía este enorme ramo de flores con el que mi madre quedó fascinada. Aquella noche, después de la celebración, la fuimos a dejar a su departamento. Ella estaba feliz con los saludos y felicitaciones y sobre todo por haber alcanzado tan respetable edad en relativamente buenas condiciones de salud. Al día siguiente, cuando la fuimos a ver temprano en la mañana, la encontramos instalada frente al tablero, dando los últimos toques a este cuadro, al cual tituló Bouquet de cumpleaños.